lo que me he dado cuenta es que aunque sea una lección diferente, siempre puedes aplicarla a alguna situación que estés experimentando, ¿no? O sea, eso no sé si es coincidencia o es algo, no sé. Pues mira, siempre la puedes aplicar a las situaciones, no es coincidencia. Digamos que es justo una de las experiencias más interesantes que podamos vivir con el curso, porque parece que ya todo estaba predestinado para que pudiéramos nosotros atender ese momento con la lección del día. Es impresionante cómo las cosas que nos van sucediendo cuando estamos estudiando el curso de milagros de pronto toman otro matiz a través de lo que estamos leyendo y practicando. Y bueno, muchos hemos llegado a ese punto. Es que parece como que el curso de milagros me está espiando, o sea, me está hablando de una manera tan personalizada que parece que de alguna manera ya estaba escrito, ¿no? Que yo iba a vivir este día de esta manera y que iba a encontrar la solución también. Dice por aquí Martita, ¿el curso está diseñado para aplicarlo en lo cotidiano? Sí, y así ayudarnos a vivir en paz. Y este es un apunte muy importante, Martita, porque como este es un curso, de nada vale la pura teoría. Es necesario la aplicación en lo cotidiano, como muy bien lo dices. O sea, es un curso práctico, no es un curso de divagación, ni tampoco es un curso que te lleve a simplemente teorizar acerca de cómo vivir en paz. Es un curso totalmente práctico siempre y cuando lo practiques. Si no se practica, por mucho que leas este curso, no va a tener sentido, o sea, no vamos a tener una vivencia al respecto. Esto se aprende obviamente leyendo, pero también practicando tu lección en las situaciones cotidianas. Solo así se aprende, nada más. Muy bien, perfecto. Bueno, chicas, pues ¿quieren que veamos entonces una de estas lecciones? Sí, bueno, Mos, sí, ¿me adelante. Sí, Silvia, Soy ¿cómo Silvia. estás? Sí, bien, gracias. Buenas tardes a todos. Yo quería comentar precisamente lo que estás diciendo, que se tiene que practicar el curso. Más bien hacerte una pregunta. Pues estoy constantemente, pues día a día practicando mi lección, me da por en la 195, pero hay días en que inicio temprano, pues con mi oración, con mi lección, pero en el transcurso del día como que pierdo, se me olvida, pues, en una palabra. ¿Esto es malo o puedo retenerme en esa misma lección el día siguiente o puedo seguir constantemente con las que siguen? Bueno, ahí lo ideal es de que si por alguna situación tú no pudiste practicar la lección que te correspondía del día, vamos a poner el ejemplo, hoy tocaba la lección 75, pero por alguna situación no la pude practicar. Estuve ocupado, simplemente no me di la oportunidad de practicarla. El día siguiente, el día de mañana, se recomienda practicar la lección 75. Es decir, no me tengo que brincar a la lección 76. Porque como es un curso seriado, necesita de cada escalón. Imagínate que cada lección es un escalón que te lleva a un lugar, estás subiendo como una escalera. Entonces, una de las condiciones de práctica es que subas un escalón cada día. Si en un día no pudiste o no quisiste subir un escalón, al día siguiente sube a donde te quedaste. ¿Sí? Lo que muchos hacen equivocadamente es, como no estudiaron hoy la lección 75, mañana estudian la 76, pero resulta que mañana tampoco. Entonces, pasado mañana, se brincan hasta la 77. Y hay 2 lecciones que no practicaron. Entonces, si no pudiste practicar hoy, no te preocupes, mañana es otro día y a practicar desde el principio, desde la lección donde te quedaste. Sí, es muy importante. Además de todo esto hay lecciones de repaso. Hay 5 repasos en todo la sección de ejercicios
que vuelven a revisar las lecciones anteriores. Entonces las lecciones de repaso sirven para volver a retomar muchos de los puntos que se habían quedado pendientes tal vez en el momento de la práctica y que al repasarlos una vez más los puedes vivir. Así que bueno, esa es la sugerencia, Silvia, para que no nos perdamos. Sí, gracias, Mons, gracias. No, a ti. Muy bien, perfecto. Entonces, chicas, ¿qué era? ¿Lección 75? ¿O qué quedó? Ya no entendí si quieren que veamos la 75, si hay dudas por aquí. Martita quería ver la 76. lección 76 y yo quería repasar contigo y la 76. No, la 76 es la mía. A ver, espérame. Sí, la 76 es la mía y Martita no sé cuál quería ver. Dice Martita que también la 76. 76, pues si quieren vemos la 76. Perfecto. Es la que me dijiste, Lore, que repasáramos. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Perfecto. Y por aquí Cristina Ramírez dice: hola, buenas tardes, yo estoy en la lección 10. ¿Podemos platicarlo? Claro que sí. Ahorita lo revisamos, querida Cristina. También lección 10, 76 y ahorita nos vamos a la 10. Bueno, vamos a ver. La lección 76 dice: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Esta lección va a hablar acerca de lo que verdaderamente tiene relevancia como ley en tu vida. Como ley en tu vida. Vamos a poner dos leyes, dos tipos de leyes. Están las leyes del ego y están las leyes de Dios. Hay dos tipos de leyes. Así como hemos visto que hay dos sistemas de pensamiento, está el sistema de pensamiento del miedo y está el sistema de pensamiento del amor, podemos también a la par decir que hay dos tipos de leyes, las leyes del miedo y las leyes del amor, las leyes del ego y las leyes de Dios. Siempre vamos a hablar en esta dicotomía, siempre. Miedo o amor, ego o Dios, culpabilidad o inocencia, siempre. Y tú puedes decidir cuál eliges. Entonces, bueno, la lección nos está diciendo: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Las leyes de Dios son las únicas que nos deben de gobernar. No tenemos por qué ser gobernados por las leyes del miedo. Las leyes de Dios son leyes de amor. Solo las leyes de Dios tienen sentido y tienen significado. Por eso dice aquí: mientras la busques, es decir, mientras busquemos la salvación en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a leyes a que tampoco tienen sentido, y de esta manera tratarás de probar que la salvación está donde no está. Si ustedes recuerdan, una de las tareas que habíamos dejado tenía que ver con qué funciones te fabricaste tú mismo. Ahorita nos va a servir esa tarea. ¿Cuáles son las funciones que tú te fabricaste? No las que Dios te dio, sino las que tú te fabricaste. Hablamos de una función que es preocuparse, una función que es estresarse, una función que es juzgar y condenar, por poner un ejemplo. Cuando tú estás utilizando ese tipo de funciones, te estás atando a leyes que no tienen sentido, a las leyes del ego. Por ejemplo, cada vez que tú estás juzgando, estás entrando a la ley de que te sientes juzgado también. ¿Recuerdan esa frase del Maestro Jesús? Con la vara que midas serás medido. Si tú juzgas, sentirás que te juzgan. Por eso, cuando tú no juzgas, no sientes que te juzgan. Una de estas leyes de miedo, de las leyes del ego, es que siempre hay castigo. Siempre hay un castigo. La ley de Dios es siempre hay amor. A lo largo de todo el texto de Un Curso de Milagros vamos a encontrar estas leyes. Yo en este momento voy a citar algunas con ejemplos, pero no se preocupen porque todas estas las van a ir descubriendo a medida que van
avanzando en el texto, sin ningún problema. Yo nada más voy a poner algunas como ejemplo para ver la diferencia entre las leyes de miedo y las leyes del amor. En la ley de miedo, estás obligado a defenderte porque te están atacando. Y por lo tanto te fabricas la función de enojarte. Vamos de nuevo. En las leyes del ego, consideras que debes defenderte porque te atacan y por lo tanto te fabricas la función de enojo y de ira. En las leyes de Dios es otra cosa. En la ley de Dios, tú no te fabricas una función de enojarte porque la ley de Dios nunca dice que te atacan. La ley de Dios nunca dice que te defiendas. La ley de Dios dice que sigues teniendo paz. Miren, voy a hacer un pequeño brinco al capítulo 6 para explicar esto también. Ahorita les digo en qué página del texto está. Pero en el capítulo número 6 del texto, en la introducción, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Recuerdo que Martita lo leyó, pero aquí se ven las leyes del ego. Capítulo 6. Déjenme ver qué página es. Es la página 100. Capítulo 6 es la página 100. Miren lo que dice aquí. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no siempre es tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, la cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. Y aquí vienen las leyes del ego. ¿Sí? No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado. Primer punto en la ley del ego. El ego siempre te va a decir, te están atacando, te atacaron, te están atacando, te atacan, te atacan, te atacan, te atacan. Por lo tanto, ocupas la ley del contraataque. Como me atacan, pues ¿qué tengo que hacer? Contraatacar o defenderme, que es lo mismo. Y finalmente, otra de las leyes del ego es ser irresponsable de tu estado emocional. Es decir, tú puedes ahora ir con toda la justificación a decirle al mundo, yo estaba muy bien, pero llegaste tú, me atacaste y me quitaste la paz. Ahora has puesto la paz en manos de otro. La ley del ego es la ley de la irresponsabilidad. El que usa las leyes del ego es irresponsable con su estado emocional. Siempre le está echando la culpa al otro de que no puede ser feliz, de que no puede estar en paz, de que no puede amar o de que no puede perdonar. Vamos a volver a citar esta ley. La ley del ego te dice que todos te están ofendiendo, que todos te están atacando, que tú que eres tan bueno, te ven la cara de tonto. Eso es lo que dice la ley del ego, ¿eh? La ley del ego representa ofensa. Cada vez que te ofendes es porque estás usando las leyes del ego. Ahora, aquí mismo viene una de las leyes de Dios. Al final del párrafo 1 dice, tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Estas son las leyes de Dios. La ley de Dios te dice que tú no puedes ser atacado. La ley del ego te dice, todos te atacan. ¿Qué diferencia hay? Toda. La ley del ego la hemos estado enseñando por generaciones. Nuestros papás nos enseñaron a atacar y a defender. Luego nosotros enseñamos a nuestros hijos a atacar y a defender. Pero nunca los hemos enseñado a ser responsables de su estado emocional. Siempre le decimos que no te quiten los otros la paz, que no te quiten el amor, que no te quiten esto. La ley del ego, como ya lo saben, se basa en los 4 pilares de las creencias del ego. Vuelvo a citarlos. Pérdida, separación, muerte
y escasez. Las leyes del ego son aquellas donde siempre involucramos pérdida, muerte, separación y escasez. Con esas 4 creencias del ego se construyen sus leyes. Y son leyes que desafortunadamente hemos aceptado como si fueran reales. Las leyes de Dios dicen otra cosa. Las leyes de Dios dicen: no existe la carencia, no existe la muerte, no existe la separación y no existe la pérdida. Por lo tanto, tú no puedes ser atacado, no justifiques el ataque y tú eres responsable de tus creencias, así mismo como de tu estado emocional. Las leyes de Dios son las únicas que te gobiernan. Las leyes del ego no. Cada vez que nosotros equivocadamente decimos: es que yo estaba muy bien, pero de pronto mi ego salió y eché a perder todo porque empecé a gritarle a la gente, empecé a sentirme mal, Es como entonces, como diciendo: yo no tengo control sobre mí, mi ego tiene control sobre mí. Y eso es una equivocación. El que tiene control sobre nosotros es Dios, no el ego, no un sistema de creencias equivocado como lo es el sistema del ego. Así que las leyes de Dios se ven reflejadas aquí, en esto. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y eres responsable de lo que crees. Ahora sí, vamos a brincar otra vez a la lección 76 para continuar revisando el punto y hacer algunas anotaciones. Miren. Piensa, dice el párrafo 3, piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. ¿A qué leyes se refiere aquí? A las del ego. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir lo siguiente. Nosotros hemos pensado que si nos vamos por la vida defendiendo de todos, nos salvamos de los demás. Y entonces nos convertimos en personas que todo el tiempo están tratando de defenderse. Me quiero defender de las críticas, me quiero defender del prestigio que pudieran los demás estar manchando. Me tengo que defender o defender a los demás o defender mis ideas o defender mis creencias. Básicamente hemos estado viviendo una experiencia de estarnos defendiendo porque vemos que todo lo demás representa una amenaza. Me amenaza la gente, me amenaza el gobierno, me amenaza la política, me amenaza el virus. Todo es una amenaza. Entonces, cuando hay amenazas, en ese momento es cuando ocupamos una de las leyes del ego, que es precisamente la idea de que podemos perder, de que podemos morir, de que podemos vivir separados o de que nos falta algo. Y obviamente al usar esas leyes perdemos la paz, sentimos que no la tenemos. Ahora, lo que dice aquí es: piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado. No estás atado, solamente aceptaste las leyes del ego. Al aceptar las leyes del ego, tú las puedes también dejar atrás. Tú no estás obligado a seguir las mismas leyes que el ego mantiene. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Aprender las leyes del ego, o sea, darnos cuenta cuáles son y dejarlas a un lado. Como dice aquí también hay un ejemplo de una de las leyes del ego. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y montones de discos de metal? ¿Crees realmente que una pequeña píldora que te tomes o que cierto fluido inyectado en tus venas con una fina aguja
te resguardará de las enfermedades y de la muerte. ¿Crees realmente que estás solo, a no ser que otro cuerpo esté contigo? Estas últimas frases corresponden a las leyes del ego. El ego, con su ley, te dice: te vas a morir de hambre si no tienes dinero. Cada vez que tú piensas así, estás usando la ley del ego. Otro ejemplo. Esta pequeña píldora, o esta inyección te va a resguardar de las enfermedades y la muerte. Esa es otra ley del ego. Otra ley. Estás solo. ¿Por qué? Porque no tienes un cuerpo a tu lado. Esos son ejemplos de las leyes del ego ocupadas en nuestra cotidianidad y nosotros las vemos como normales. ¿Sí? Fíjate que analizando eso y así, pues pudiendo, porque no es fácil identificar esas leyes a veces. O sea, estoy aprendiendo a identificarlas, ¿no? Pero una de las cosas que me hizo reflexionar mucho fue, dentro de estas leyes del ego, es lo que estamos experimentando ahorita de la libertad. O sea, que yo decía, es que nos están robando la libertad. O sea, nos quitaron la libertad de salir, los derechos que tenemos de convivencia, los derechos de, ahorita en Tampico tienes que manejar con el cubreboca, y todo eso me estaba haciendo a mí así como estar enojada, ¿sí? Y cuando leí la lección me di cuenta que la ley de Dios es libertad, es que somos libres y siempre vamos a ser libres, me imagino yo, ¿no? Y que aún estando como estemos, o pues nosotros podemos seguir viviendo en libertad. Bueno, eso es un comentario que quería hacer. Sí, definitivamente. Solamente hay que darnos cuenta que la libertad verdadera es mental. La libertad verdadera es mental. Porque alguien podría decir, ¿no?, equivocadamente: oye, como yo soy libre, tengo la libertad de no usar tapabocas. Eso no es libertad. La verdadera libertad es cuando no hay miedo. A eso le llamamos libertad. Imagínate lo que significaría vivir una experiencia donde no tienes miedo. Libre de miedo es la experiencia de la paz. La salvación, de la que habla un curso de milagros, se refiere a la experiencia de vivir sin miedo. ¿Qué podrías hacer tú si no tuvieras miedo? Pues obviamente es vivir el cielo en la tierra. Entonces, esta experiencia de libertad no se tiene que malinterpretar con la supuesta libertad del ego. Se tiene que ver simplemente como la libertad mental de dejar atrás todo aspecto de miedo. Vivir sin miedo es justo uno de los puntos de un curso de milagros. Eso es lo que enseña. Por eso, vivir sin miedo no quiere decir no usar cubrebocas. El cubrebocas simplemente es un aspecto del mundo y que, bueno, bajo ciertas normas es lo que nosotros usamos. Alguien puede no tener miedo y usar cubrebocas sin ningún problema. El punto es un aspecto mental. Está en la mente ese aspecto. Ahí es donde tiene mucho sentido ver cuáles son estas leyes. Como bien decías, ¿no, Lore? Bueno, poco a poco vamos a ver estas leyes. Algunas de ellas están representadas en la lección 50. ¿Recuerdan la lección que dice: el amor de Dios es mi sustento? Ahí también hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Miren, vamos a hacer un brinco rápidamente y ahorita regresamos. Vamos a brincar a la lección número 50 para ver las demás leyes del ego y que podamos ahorita revisarlas con detalle. Mira, dice en el párrafo 1: ¿crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios?
Y esta frase te está diciendo, ¿crees que lo que te sustenta son las leyes del ego, no las leyes de Dios? Y aquí vienen los ejemplos. Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, dinero, ropa protectora, influencia, prestigio, caer bien. Por ejemplo, caer bien, algo que alguien podría decir, bueno, ¿eso qué sentido tiene? La experiencia o el deseo obsesivo de caer bien a los demás también es una de las leyes del ego. El estar bien relacionado. Ese fue lo que de ahí salió la conversación con Martita por una plática que teníamos y que hablamos de que más valía estar bien relacionado que tener dinero. Eso es algo así, ¿no? Claro, sí, no, y es justo aquí lo que este ejercicio 50 nos dice, mira. La influencia, prestigio, caer bien, estar bien relacionado y una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos. Todo eso representan las leyes del ego. Ahí están representadas o proyectadas en cosas muy cotidianas. Porque alguien dice, bueno, ¿y qué hay de malo en tener influencia? ¿Qué hay de malo en caer bien? ¿Qué hay de malo en las píldoras? No hay nada de malo. Realmente no hay nada de malo. Simplemente que eso no representa tu paz. Ese es el punto, que para el ego, todo esto es importante para estar en paz. El ego te dice, ¿quieres estar en paz? Cáele bien a todos, relaciónate muy bien, ten dinero, ten píldoras, ten ropa protectora. O sea, el ego utiliza estos elementos del mundo para proyectar sus leyes, porque son condicionantes. Las leyes del ego te dicen, si tú no tienes influencia, no puedes vivir en paz, no puedes vivir feliz. Por sí mismas, estas ideas de píldoras, dinero, ropa, pues no significa nada, no hay problema. El problema es cuando las usas obsesivamente porque quieres estar en paz. Ahí es donde el ego proyecta su plan de la salvación. El ego tiene un plan para la salvación que por supuesto es un plan que no funciona. El ego te dice, vamos a salvarte de una situación donde te sientes solo, donde te sientes desprotegido. Y tú le dices al ego, muy bien, pero ¿cómo me vas a salvar? Y el ego te dice, pues vuélvete un influencer, o sea, ten influencia, ¿no? Ten prestigio, busca estar bien relacionado con los demás, ten dinero. Esto representa el plan del ego para poder vivir en paz. Todo menos el amor de Dios. Por eso este ejercicio se llama así, el amor de Dios es mi sustento, no las leyes del ego. Y esta lección 50, digamos que es el antecedente para la lección que ahorita estamos estudiando, la lección 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Digamos que es la continuación de este ejercicio. Dice, entonces ahí, por ejemplo, igual dice aquí en esta lección, dice, no deposites tu fe en lo que no tiene valor. Ese es el problema, ¿no? Que a veces depositamos, por ejemplo, yo deposito mi fe en que estoy súper bien vitaminada. O sea, en medicina, en vitaminas o en píldoras, ¿no? O sea, el chiste no es que no las deba de tomar, sino no depositar la fe en ella, en esa parte, porque si no la tomo, es lo que decías, o sea, el ego te dice, si no la tomas, te puedes morir, o si no la tomas, no sé. Claro, definitivamente. Cuando el ego comienza con una situación de chantaje, es cuando comienza toda esta situación de miedo, y cuando entonces sustituimos el amor de Dios. Porque aunque es cierto que hay que tomar la medicina para mantener el cuerpo de una manera saludable, no se tiene que convertir en obsesión. Si bien es cierto que necesitamos respirar, no se tiene que convertir en obsesión. Si bien es cierto que nos gusta tomar café, no tiene que ser obsesión. Aquí el conflicto es la obsesión, que es el sustituto de lo que verdaderamente te sostiene.
Yo tomo café, pero a mí me sostiene el amor de Dios. Si lo pienso equivocadamente, yo diría, lo que me permite despertar en las mañanas es el café. No, lo que me permite estar despierto es Dios. El café es un gusto. Si lo veo de esta manera, no hago sustitutos de Dios. Y esto es algo muy sutil porque no nos damos cuenta que estamos sustituyendo a Dios a través de 1000 cosas que el ego nos plantea. El curso de milagros tiene una palabra para esto más adelante y es la palabra ídolos. Como dice aquí, todas esas cosas son sustitutos del amor de Dios, o sea, son ídolos. No deposites tu fe en ilusiones, no deposites tu fe en ídolos. En el momento que tú haces al café como tu único sustituto del amor de Dios, lo estás haciendo un ídolo. Y así podemos idolatrar al dinero, a la influencia, al prestigio, al relacionamiento. Hacemos ídolos porque seguimos las leyes del ego. ¿Se dan cuenta? Realmente aquí lo que tenemos que hacer es identificar poco a poco cuáles son estas leyes del ego que se esconden tras todos aquellos rituales que tenemos en nuestro día a día y que básicamente nos hacen sentirnos amenazados, preocupados, estresados. ¿Cómo los puedes reconocer? Pues en parte con las funciones que te llevan fuera de la paz. Piensa, ¿qué función te lleva fuera de la paz? ¿Qué función te inventaste que te lleva fuera de la paz? Bueno, esa función tiene relación con una de las leyes del ego. Ahora, por otro lado, ¿qué función es la única que te puede llevar a vivir las leyes de Dios? La función del perdón. El perdón es una función que te ayuda a vivir las leyes de Dios. Nada más. No hay otra. Solamente la función del perdón. Pero cuando yo me asigno a mí mismo, por ejemplo, me voy a dar la función de buscar todo el dinero del mundo, todo el dinero. Si yo me doy la función de buscar todo el dinero, es porque estoy siguiendo una ley del ego que me dice que no tengo suficiente para poder vivir. Y el no tengo, de una manera preocupante, me lleva a la experiencia de no sentirme en paz. A ver, aquí Martita dice, una función que me he inventado es que tengo que hacer ejercicio y dieta para verme y sentirme bien. Claro que sí, Martita. Esa es una función que nos hemos inventado y que está sostenida por la ley del ego. La ley del ego te dice que si no tomas ese tipo de ejercicio, entonces o no eres lo suficientemente valioso o no podrías conseguir la paz. No hay nada de, o sea, no hay problema en hacer ejercicio, que quiero que quede claro, no hay nada malo ni bueno en el mundo. Más bien, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Si tú dices, bueno, voy a hacer ejercicio porque me gusta hacer ejercicio, pero no hago ejercicio para poder relacionarme mejor. No hago ejercicio para tener prestigio, no hago ejercicio para tener influencia, hago ejercicio porque es una actividad bella que me hace sentir muy bien. Pero si mañana no hago ejercicio, pues no pasa nada, no hay conflicto. Entonces estarías usando el ejercicio de manera natural, normal. Pero si haces el ejercicio como una obsesión, entonces estamos usando la ley del ego. Cualquier actividad humana se puede hacer desde el Espíritu Santo o desde la ley de Dios o desde las leyes del amor, cualquiera. Pero si las hacemos desde el ego, se convierten en idolatría. Y ahora parece que vivimos únicamente para hacer ejercicio. Nosotros no vivimos únicamente para trabajar o para hacer ejercicio, para tener influencia. Nosotros vivimos para vivir. Perdón que lo repita así, pero es que no sé de qué otra manera. Si yo solamente estoy dedicado a hacer dinero, pues ¿en qué momento estoy viviendo? Esa es una diferencia importante. Muy, muy importante. Déjenme ver por aquí las preguntas. Dice, no sé cómo trabajar esto, me quita paz, me siento mal. Ese es el punto, Martita. El ejercicio, disfrútalo.
pero no lo hagas ídolo. El ejercicio, gózalo, pero no pongas tu fe en él como plan de salvación. Solamente disfrútalo como una actividad más. Déjenme ver qué más viene por aquí. Dice, y para identificar esa función que nos hemos inventado, ¿cómo podemos identificarla? Cualquier cosa que estés haciendo hoy, querida Lore, que no te dé paz. Aquello que hagas hoy que no te da paz es una función del ego. O sea, Deberías... por ejemplo, yo creo, fíjate, cómo se oculta a veces esas cosas. Yo creo que si hago ejercicio, me alimento bien, tomo medicamento, me siento en paz y me siento bien y me siento que lo estoy haciendo muy bien y todo. Pero cuando no lo hago, siento que me va a dar el coronavirus, que me voy a enfermar, que entonces me empieza a dar miedo. Entonces es ahí, es una línea muy finita, ¿no? Donde creemos, si todo está saliendo bien, llegamos a creer que tenemos paz. O sea, que estamos en paz. Pero si por alguna razón eso no sale como creemos que debe de ser, entonces ahí es donde ya no nos sentimos bien. Y eso pasa porque ese es el plan del ego, que mientras las cosas del mundo estén bien, tú estás bien. Ese es el plan del ego, ¿eh? Por eso, ¿por qué crees que nos ponemos tan mal cuando las cosas del mundo están mal? Mientras que las leyes de Dios te dicen, sin importar cómo esté el mundo, tú puedes estar bien siempre. La pregunta entonces que hacemos es, ¿queremos estar bien solo cuando el mundo esté bien o queremos estar bien siempre? Bueno, pues si queremos estar bien siempre, necesitamos usar las leyes de Dios. Necesitamos dejar de poner toda nuestra fe en las cosas del mundo. Si solamente, como decíamos, estoy tomando medicina o haciendo ejercicio únicamente para no enfermarme, pues en el momento que sintamos algún síntoma, nos vamos a desmoronar. Nos va a caer una depresión tremenda, porque es como un engaño. Me engañaron. Yo estuve haciendo todo y de todos modos me enfermé. Ahí es cuando llega la desilusión y dices, ¿cómo es posible? No entiendo qué pasó, qué ocurrió. Bueno, la respuesta es muy simple. Lo que pasa es que pusiste toda tu fe en las pastillas. Toda tu fe, toda. Cuando podrías simplemente haber tomado pastillas como parte de tu proceso de prevención, que volvemos a decir, no está equivocado. Una cosa es la prevención, una cosa es el tratamiento y otra cosa es la obsesión y poner toda nuestra fe en estas ilusiones. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Yo tomo pastillas para, no sé, pues a lo mejor para un tratamiento, perfecto. Pero voy a recordar que Dios me sostiene. Y entonces a medida que tomo la pastillita o a medida que hago mi ejercicio, estoy recordando, estoy haciendo ejercicio, pero Dios me sostiene. Estoy tomando un café delicioso, pero Dios me sostiene. O sea, hay que estarnos recordando que aunque hacemos cosas en el mundo, Dios nos sostiene. Es como volver al punto, primero Dios, primero Dios y después el mundo. Y parece que aquí el plan del ego es al revés. Primero el mundo y ya después Dios. Eso sí tenemos tiempo para Dios, ¿no? Si no tenemos tiempo, pues lo siento Dios, tienes que esperar porque tengo que pagar facturas, porque tengo que atender a los hijos, porque tengo que... O sea, es invertir las prioridades. Entonces podríamos preguntar, ¿a qué le das prioridad? ¿Al mundo o a Dios? ¿Al miedo o al amor? ¿A las leyes del ego
o a las leyes de Dios. Nos va a llevar un tiempo, por supuesto, invertir, porque todos hemos estado usando las leyes de miedo, las leyes del ego. Todos. No ha habido una sola persona que de la noche a la mañana cambie así tan radicalmente, pero eso no importa porque tenemos un proceso bien asegurado con un curso de milagros. Poco a poco vamos a ir reconociendo todas estas leyes. Primeramente, esto que estamos viendo aquí, como la lección número 76, nos está diciendo, y quiero antes de avanzar leer el párrafo 4 porque también sigue extendiendo cómo podemos reconocer las leyes del ego. Dice, la demencia es la que piensa estas cosas. Tú las llamas leyes y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. ¿Crees que obedecer las leyes, entre comillas, de la medicina, de la economía y de la salud, y que si proteges el cuerpo te salvarás? Eso no son leyes, sino locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. El sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale para ocultar lo que realmente sufre. Vean nada más este juego estratégico. A ver qué les parece, chicas. Miren. Cuando sufrimos corporalmente, ¿dónde está nuestra atención? En el cuerpo, ¿no? Queremos que el cuerpo ya no sufra. Queremos que el cuerpo rápidamente sane, que se le quiten los síntomas, que se le quite el dolor. Toda nuestra atención y fe está en el cuerpo. Ahora, el curso de milagros dice, ese sufrimiento corporal es una máscara de la que la mente se vale. O sea, es un distractor. Nos estamos distrayendo con el sufrimiento corporal y estamos tratando de quitar ese sufrimiento corporal y no atendemos a la mente. Lo que realmente está sufriendo no es el cuerpo, es la mente. Es la mente. Nosotros notamos el sufrimiento en el cuerpo porque creemos que el cuerpo sufre, y esa es una de las leyes del ego. La ley del ego te dice que el cuerpo sufre. En realidad, lo que está sufriendo es la mente que está pensando bajo los 4 pilares del ego: pérdida, separación, muerte y escasez. Cuando la mente piensa de esa manera, sufre y después se fabrica una estrategia para colocar o tratar de dar la impresión de que el sufrimiento está en el cuerpo. Como dice aquí, no quiere entender que es su propia enemiga, que se ataca a sí misma y que quiere morir. De esto es de lo que tus leyes, entre comillas, quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. Miren, entonces podemos llegar aquí a unas conclusiones interesantes. Todas las leyes del ego son para el cuerpo. Todas las leyes del ego son para el cuerpo. Todas las leyes de Dios son para tu mente y espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le habla siempre a tu mente. No le habla a tu cuerpo, le habla a tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente es eterna y tu mente está con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se extendió a través de su propio amor a tu mente. Las leyes de Dios son leyes mentales, en pocas palabras. Las leyes del ego son leyes que tratan de mantener al cuerpo de la mejor manera, porque para el ego, el cuerpo es la salvación, mientras que para el amor, la mente es la salvación. Y aquí tenemos que hacer entonces ya una división, cuerpo y mente. Para un curso de milagros, la mente y el cuerpo no son lo mismo. Para un curso de milagros, la mente es real y el cuerpo es una ilusión. Si la mente es real,
Las leyes de Dios operan en la realidad de la mente, mientras que las leyes del ego tratan de operar en el cuerpo. Es por eso que vimos anteriormente que las leyes del ego tienen que ver con el dinero, con la protección, con el estar bien relacionado, con la influencia. Imagínate un influencer de estos que están de moda que no tengan cuerpo. Es decir, no hay cuerpo. Tú dirías, no tiene sentido. ¿Quién es el que está hablando ahí? Bueno, efectivamente, entonces la influencia tiene que ver con el cuerpo desde el ego. Al final dice aquí, de esto es de lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo. Para esto es para lo que crees ser un cuerpo. Las leyes del ego se basan en el cuerpo. Por eso el ego te dice que tú eres un cuerpo. Las leyes. Martita, que estés muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el 3 de agosto. Perfecto, a las 8. Muy bien. Gracias, Martita, que estés bien. Entonces, las leyes del ego necesitan un cuerpo para que tengan sentido. Las leyes de Dios se utilizan en la mente. Aquí dice que no hay más leyes que las leyes de Dios. Las leyes de Dios no se pueden reemplazar. Se habla un poco de la magia. Ahorita comentamos algo. Déjenme ver. Y aquí creo que lo había comentado Lore. Creo que lo habías preguntado tú, Lore, acerca de las leyes. También aquí hay más ejemplos, ¿no? Bien, comenzaremos las sesiones de práctica más largas con un breve repaso de las diferentes leyes, entre comillas, que hemos creído acatar. Aquí se están mostrando algunas leyes del ego. Aquí hay algunas, mira. Las leyes de la nutrición son leyes del ego. De la inmunización son leyes del ego. De la medicación son del ego. De la protección del cuerpo en las innumerables maneras en que se realiza son del ego. Las leyes de la amistad son del ego. De las buenas relaciones y de la reciprocidad son del ego. Puede que hasta incluso creas que hay leyes que regulan lo que es de Dios y lo que es tuyo. También son del ego. Muchas religiones, entre comillas, se han basado en esto. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre de Dios. Ahí hay algunos de los ejemplos, entonces, que podemos estar revisando con las leyes del ego. Al final dice, no hay más leyes que las de Dios. Desecha hoy todas tus insensatas creencias mágicas y mantén la mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Conforme se practique esta lección, empiezas a escuchar las leyes de Dios. Te empiezan a llegar. No te llegan como una lista, te llegan como experiencia. Las leyes de Dios se experimentan. Se experimentan. A veces algunos compartimos, ¿no?, estas leyes como con palabras. Por ejemplo, yo comenté hace rato, una de las leyes de Dios es que eres libre mentalmente. Pero una cosa es que yo lo diga y otra cosa es vivir esa libertad mental. Entonces, cuando tú estás practicando esta lección, no me gobiernan otras leyes que las de Dios, puede que te llegue una experiencia de libertad mental donde una paz infinita se hace presente en tu estado. Y entonces acabas de vivir una ley de Dios. Todas las leyes de Dios tienen por objeto recordar tu identidad espiritual. Todas y cada una de ellas. Ponerle nombre a las leyes de Dios, pues, no tiene mucho sentido, pero a veces las nombramos. Les voy a nombrar algunas. Primera ley. Eres inocente. Eres inocente. Y tus hermanos también. Primera ley. Eres inocente y tus hermanos también. Segunda ley. No hay nada que temer. No hay nada
que temer. Tercera ley. Entre más das, más conservas. Si das amor, conservas amor. Y así pueden venir más y más y más leyes. Yo solamente nombré 3, no precisamente en ese orden de importancia, pero son leyes que se van viviendo y algunas de ellas están escritas en formato de lección. Aquí en la 103 es una ley. Dios, al ser amor, es también felicidad. Esa es una ley. ¿Quieres vivir la felicidad? Vive a Dios. Vive el amor. Otra de las leyes de Dios es la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esta es la única ley que me gobierna a mí. A mí no me tiene por qué gobernar la ley de la escasez, ni tampoco la ley de la muerte. No tiene por qué gobernarme. Yo elijo que me gobierne esta ley. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. También elijo que me gobierne la lección 105, que es una ley de Dios. Mías son la paz y la dicha de Dios. Hay varias escritas aquí. Varias. Están intercaladas entre otras lecciones. Esta también, la lección 152 me habla de otra ley divina. Tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir. Nadie decide por mí. Yo decido. Y bueno, pues así hay bastantes. Esta, por ejemplo, lección 191, soy el santo hijo de Dios mismo. Soy el santo hijo de Dios. Yo elijo esta ley que me gobierne. No tengo por qué elegir una ley que me lleve al miedo. Yo puedo elegir esta. Y bueno, así hay muchas, hay muchísimas. Nada más quería nombrar algunas para tenerlas de referencia. Entonces, bueno, con esto, ¿qué opinas, Lore? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Opino, digo, yo lo que quiero es estar identificando, ¿verdad? Ahora eso. Pero bueno, aparte de que me quite la paz, también me gustó mucho cuando es como operaba como chantaje, ¿sí? O sea, si no hago ejercicio, no me van a querer, o si no tengo prestigio, pues voy a perder. O sea, eso creo que me va a ayudar mucho en la herramienta de identificarlo, aparte de quitarme la paz, ¿verdad? Y bueno, pues también estoy identificando, ahorita que hablabas de las leyes, o sea, también pues tenemos muchas leyes impuestas por la religión que nos quitan la paz, ¿sí? Entonces, bueno, pues pues es un trabajo que ahí vamos, pero muy bien, muchas gracias. Sí, al contrario, gracias a ti, Lore. Por supuesto, todas estas leyes son las que aparentan estar ahí como si fuera una obligación. El curso de milagros te lleva a que tomes conciencia de cómo quieres regir tu vida. Y lo simplifica así: miedo o amor. Cuando comprendemos esa simpleza, tomar decisiones se convierte en algo muy simple, muy práctico, y por supuesto podemos llegar a la experiencia suprema de la paz de Dios en este momento. No hay necesidad de morir para vivir a Dios. A Dios se le vive ahora mismo. La simpleza es esta: miedo o amor. Si tú eliges el miedo, hay leyes que aseguran el miedo. Si tú eliges el amor, hay leyes que aseguran el amor. Pero tú puedes cambiarte del miedo al amor. Eso es el milagro, ¿eh? Cada vez que hablamos de un milagro es porque cambiaste de leyes. Cuando tú dejas de ocupar las leyes del miedo y empiezas a usar las leyes del amor, a eso le llamamos milagro. Eso es un milagro y eso es sanar la mente.
Así que la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es, ¿por qué tendría que vivir con miedo? ¿Quién me obliga a vivir con miedo? ¿Quién me está obligando a vivir con este miedo? ¿Quién? Nadie. Yo lo estoy eligiendo, por lo tanto puedo elegir de otra manera. Y el curso de milagros es para eso. Primero date cuenta que elegiste el miedo para después soltarlo y elegir el amor. De eso se trata. Ahora, ya con eso vamos a enlazar lo que nos preguntaba Cristina, ¿no? Cristina decía de la lección 10, creo que es por ahí, Cristina. Mis pensamientos no significan nada. Esta lección, por supuesto, viene anidada a lecciones, déjame ver, como la 8 y la 9, ¿no? Primero, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Después la 9, no veo nada como es ahora, tal como es ahora. Y ahora sí, la 10, mis pensamientos no significan nada. Están relacionadas esas lecciones. Cada vez que tú estás pensando en el pasado, eso no significa nada. Tenemos un gran apego a estar pensando en el pasado. ¿Quieres preguntar algo, Cristina? Creo que tienes tu micrófono abierto. Sí, gracias, Mos, de antemano por escucharme, compañeros, gracias por darme la oportunidad. Sí, me confundieron las tres, como bien dices, están ligadas, por eso es que me gustaría que me apoyaran. Perfecto, muy bien, pues ahorita las vamos a repasar rápidamente. Por supuesto, gracias. Querida Cristina, a ti, mira, primeramente, la lección número 8. A partir de la lección número 8, voy a poner silencio en tu micrófono, ¿sí? Para que no se meta ruido. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Para que no se meta ruido. Mira, vamos a empezar con la 8. La 8 te dice que tu mente está absorbida con pensamientos del pasado. Al principio no nos damos cuenta. De alguna manera hemos pensado que cada vez que inicia el día estamos atentos al presente, pero no es así. En realidad nuestra mente está absorbida, está obsesionada con el pasado. Generalmente pasamos gran parte de nuestro día recordando cosas de ayer, de antier o de hace 20 años. Casi siempre estamos con un tren de pensamiento que involucra a nuestro pasado. Casi siempre. Y antes de hacer cualquier cambio de pensamiento, nos tenemos que dar cuenta dónde estamos. ¿Dónde está tu mente? ¿Cuántas veces estamos tomando café y nos quedamos viendo a la nada? ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás pensando en el pasado. Siempre es así. Hasta que llega un momento en el que entrenamos a la mente para que deje de pensar, sobre todo en el pasado, y que piense en el presente. Bueno, esta lección te está diciendo que estás pensando en el pasado. Estás pensando en el pasado y que te tienes que dar cuenta de que estás pensando en el pasado. Tiene aplicaciones como cada vez que recuerdas a una persona y sientes ira, es porque estás pensando en el pasado. Cuando nosotros traemos a la mente a una persona y sentimos algo fuera de la paz, es porque nuestra mente está absorbida por el pasado. ¿Es posible pensar a alguien sin sentir ira? Claro que sí. Si lo piensas en presente, sí. Si lo piensas en pasado, siempre vas a sentir ira. Entonces, la razón de la ira, desde este punto de vista, es porque en el pasado hubo una interpretación de ofensa, de daño, de abandono, de engaño, de rechazo, de infidelidad, etc. ¿Cómo puedes sanar una relación hoy si tu mente está absorbida con pensamientos del pasado? No se puede. No podemos perdonar hoy una relación si nuestra mente está absorbida con pensamientos del pasado. El perdón se puede vivir cuando nuestra mente está en el presente. El perdón es presente. Aunque tú hayas tenido una historia con una persona de 20 años,
Cuando tú perdonas es como si hicieras un borrón y cuenta nueva, un borrón total. Pero si tu mente está absorbida por pensamientos del pasado, no puedes perdonar, porque siempre te llega el pasado. Pero es algo que tú puedes controlar. Tú puedes aprender a quitarle poder a ese pasado para poder perdonar y estar en el presente. Pero bueno, esta lección 8 primeramente te dice, date cuenta que tu mente está atrapada en el pasado. La lección 9 es un contraste. Si tu mente está atrapada en el pasado, no ves nada tal como es ahora. Aquí la palabra ahora, por supuesto, está relacionada con el presente. Si tu mente está atrapada en el pasado, no ves el presente. Estas dos lecciones son contrastes. O sea, tienes que darte cuenta, primero, de que estás atrapada en el pasado y segundo, de que no ves nada en el presente. Y aquí están las aplicaciones. No veo esta máquina tal como es ahora, no veo este teléfono tal como es ahora, no veo este brazo tal como es ahora. Pero podrías decir, no veo a mi pareja tal como es ahora, no veo a mi hijo tal como es ahora. Veo a mi hijo con mi mente absorbida por el pasado, por lo tanto, no estoy viendo a mi hijo, estoy viendo una imagen del pasado de mi hijo. Esta lección 9 te dice, date cuenta que no estás viendo las cosas como son ahora. No las ves como son ahora. Las ves como fueron en el pasado, pero no como ahora. Hoy cambiaron, pero no te das cuenta. Oye, ¿cambió mi hijo? Claro que sí. ¿Cambió el teléfono? Claro que sí. Yo lo veo igual, porque tu mente está absorbida por el pasado. Cuando te desconectes del pasado vas a poder ver los cambios del presente. Entonces, esta segunda lección de repaso, esta lección 9, es un contraste para aterrizarte en el presente y que te des cuenta que no estás viendo desde el presente. Ahora la lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Cuando tu mente está atrapada en el pasado, tus pensamientos no significan nada. El tema de que no signifique nada lo puedes traducir como no son importantes. Este pensamiento que tengo acerca de mi pareja en relación al pasado ya no es importante. No es significativo, no significa nada. ¿Para qué sirve esta lección? Para quitarle poder a tu pasado. Para eso. Porque tus pensamientos no son del presente. Ojalá, si fueran del presente, estarías en una santa paz. Todo aquel que piensa desde el presente está en paz. Todo aquel que está con miedo está pensando en el pasado. Así que esta lección te está diciendo cómo prácticamente puedes cancelar tu pasado. Cada vez que venga un pensamiento que te duele, dices, mi pensamiento acerca de no significa nada. Y con esto tienes el poder de cancelar los efectos del pasado en tu presente. De otra manera, quedas atrapada en tu pasado y sigues viviendo los efectos del pasado. Si en el pasado sufriste, ¿qué crees que pasa hoy? Lo mismo, sigues sufriendo, porque no has cancelado pensamientos. Mantienes tus pensamientos del pasado en este día, en este 2020. ¿Por qué parece tan difícil este año 2020? No porque el 2020 sea difícil, es porque nuestra mente está absorbida por el pasado. Este 2020 es neutral, ni bueno ni malo, es otro año más. ¿Por qué lo hemos visto como negativo, difícil, conflictivo, que ya queremos que acabe? Porque lo vemos con el pasado. Si nosotros viéramos a este 2020 con el presente, no tendríamos quejas, no estaríamos sufriendo, estaríamos viviendo una experiencia de amor. Sin embargo, en el momento que seguimos viendo el pasado, este 2020 parece ser otro aspecto más doloroso que ya hemos vivido antes, aunque parezca que es la primera vez.
Alguien dirá, pues es que nunca había pasado en la historia un virus así. No, pero tú estás sufriendo igual que sufriste hace 20 años. En realidad estás viviendo lo mismo a nivel emocional. Repetimos las mismas emociones porque nuestra mente está absorbida por el pasado. Si quieres un cambio emocional, cancela tu pasado y libera tu presente. En tu presente está la emoción del amor, de la paz, pero es muy importante que canceles todos tus pensamientos pasados. Ya no significa nada, ya no se necesitan hoy. De hecho, son un estorbo para que puedas vivir la paz en este día. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, Cristina? ¿Qué te parece? ¿Tienes duda? ¿Pregunta? Muy bien, Mos, muchas gracias. Sí, tengo que cancelar, tengo que trabajar mucho más en mis pensamientos del día a día y lo tengo que lograr. Gracias, Mos. Al contrario de ti, Cristina, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues si ya está, entonces vamos a ver qué otra lección. Me parece que por aquí Silvia dice, me parece que la lección 194 habla del tiempo en referencia del futuro. A ver. 194, vamos a ver. Pongo el futuro en manos de Dios. Esta lección de pongo el futuro en manos de Dios está enfocada a un aspecto muy poderoso, a que dejes de preocuparte por el futuro. Quiero leer el párrafo 4, donde el tiempo se tiene que usar de manera milagrosa también. El tiempo es una ilusión. En un curso de milagros también esto se enseña. El tiempo no existe como realidad. Nosotros lo percibimos y nosotros somos los que le hemos dado significado al tiempo. Pero como todo lo que pasa en este mundo o en nuestra mente, si nosotros permitimos que nuestros egos utilicen el tiempo, nos quedamos atrapados en el pasado. ¿Cuál es el tiempo favorito del ego? El pasado. ¿Cuál es el tiempo del milagro? El presente. Así de simple. ¿Y el futuro? El futuro está en manos de Dios. Siempre que pienses en relación al tiempo, trata de recordar eso. El tiempo favorito del ego es el pasado, puro pasado. El ego siempre te habla del pasado, de lo bonito, de lo feo que hubo antes, de cuando te equivocaste, de aquella vez que engañaste o te engañaron, de cuando te traicionaron o traicionaste, etc. ¿De qué te habla el milagro? El milagro te habla de este momento, del momento actual, de la hora. Y te habla de este momento sin ningún tipo de apoyo, simplemente con la experiencia de Dios. Dios está en el presente. ¿Y el futuro? El futuro es algo de lo que no te tienes que preocupar, no para tu paz espiritual. Tú no puedes estar tratando de anticipar el futuro y al mismo tiempo vivir en paz. O tratas de planificar el futuro o estás en paz. Pero para eso es muy importante entonces hacer algo con el tiempo futuro. Lo que hacemos en la práctica de un curso de milagros es dárselo a Dios. Dios, te doy mi futuro. Arréglalo tú. ¿Cuánto tiempo pasamos tratando de arreglar el futuro cuando ni siquiera ha llegado? Todos tenemos esa función del ego. El ego nos ha dicho, tu función es planear el futuro. Pero si somos honestos, ¿cómo vamos a poder planear algo que todavía no conocemos? Vamos a ser honestos, ¿realmente podemos anticipar el futuro? ¿Lo podemos planear? No tiene mucho caso gastar neuronas en tratar de planear el futuro. ¿Qué hago con el futuro? Pues se lo doy a Dios y que Él lo planee por mí. Dios, tú planea mi futuro. Te lo entrego. Y es lo que dice el párrafo 4, tu futuro está en manos de Dios. Así,
como tu pasado y tu presente. Entonces podemos ver aquí que se amplía la visión del tiempo para entregar todo mi tiempo a Dios, todo. Para Dios son lo mismo y para ti debería de ser también. Sin embargo, en este mundo, la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, pues, que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. Solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Desentiéndete del futuro. Eso es lo único que se nos pide. El ego no se desentiende del futuro. El ego obsesivamente quiere planearlo. Obsesivamente. Por lo tanto, el futuro se convierte para el ego en idolatría. Le interesa al ego más el futuro, en cuanto a sus planes, que cualquier otro momento actual. Si tú sigues tratando de anticiparte al futuro, estás desatendiendo el momento presente donde está Dios. Por lo tanto, Dios no está en el futuro. Dios está ahora. ¿Ya notaste que Dios está ahora? ¿O lo sigues buscando en el futuro? La paz está también ahora. No está en el futuro. Cuando la economía mejore, voy a estar en paz. Estás poniendo tiempo futuro de por medio. ¿Por qué no mejor estás en paz ahora, sin importar si la economía mejora o no? Voy a estar en paz cuando mi salud física mejore. ¿Y por qué no mejora ahora? ¿Por qué no mejor ahora te dedicas a vivir la paz, independientemente de que tu salud física mejore o no? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué siempre tenemos que estar tratando de planear y de postergar la felicidad, el descanso, la alegría, el júbilo, la dicha, la comunicación? O sea, siempre lo hacemos al futuro. ¿Y cómo para qué? Es un pretexto que el ego nos pone, pensando que el ego nos puede ayudar a planificar mejor el futuro que Dios. Así que lo que aprendemos, para ir terminando con el tema, es lo siguiente: mira, Dios, te doy mi futuro, tú lo planeas por mí y me avisas qué tengo que hacer. Mientras tanto, yo me dedico al tiempo presente. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por mis hermanos? ¿Cómo puedo perdonar hoy, en este momento? Hay algunas otras preguntas que me están llegando. Déjenme ver si puedo irlas respondiendo. Bueno, Ale dice que la lección 198 también. Ahorita la revisamos, Ale. 196, 198. Liz Jiménez me pregunta: Mos, cuando uno planea un viaje o un evento, ¿qué pasa ahí? Pues nada. ¿Qué puede pasar cuando planeamos? Mira, una de las cosas que hacemos de manera muy práctica es: yo voy a hacer mi plan para un viaje o un evento, pero no pongo mi fe en ello. De manera muy práctica es así. Si se da el viaje, qué bien. Si no se da, qué bien. Ni me preocupo, ni me ocupo más. Porque si el viaje no se da, seguramente es porque no era necesario y porque, como ya le di el futuro a Dios, pues Dios tiene un mejor plan para mí. Por otro lado, lo que haría el ego es: ¿cómo que no se dio el plan? ¿Cómo que no? Tú lo estás saboteando, y el ego te empieza a culpar. Seguramente tú estás decretando lo contrario para que las cosas sucedan. Es que tienes miedo, es que... Y el ego te empieza a plantear un montón de explicaciones que te llevan a sentirte culpable de por qué un viaje no se dio. Y luego te sientes peor. ¿Pero cómo es posible? Sí, yo lo estoy saboteando, yo no quiero estar ahí, seguramente. O sea, te das una explicación conveniente para el ego. Lo que hacemos después de la práctica de entregar el futuro a Dios y planear un viaje es decir: bueno, si se da, qué bien, y si no, también, no pasa nada. Si no pude viajar, es que hay un plan mejor. Te lo digo por experiencia personal, ¿no? Por supuesto, sobre todo este tema de los viajes me ha sido para mí muy útil el decir: bueno, pues tenía viajes para algunos países en este 2020,
ya estaban cerrados, había personas que ya me habían incluso avisado de que habían comprado los pasajes para poder estar allí en los diferentes países y no se ha podido. ¿Qué es lo que hago? Decir, bueno, perfecto. ¿Cómo quieres que ocupe el tiempo Dios? Pero ya no le busco una explicación. Ya no trato de tener una explicación apropiada o conveniente para el ego. Simplemente lo dejamos pasar y ya. Lo que importa sigue siendo el presente, nada más. Nada más. Dice por aquí Olga Cecilia Amos, hay cosas que planear, en mi caso la separación y cambio de casa. ¿Por qué no le dejamos todo eso a Dios y vivimos en paz? Dios, aquí está mi plan de separación y mi plan de cambio de casa, te lo doy a ti. Si es apropiado, adelante, y si no, también. Y nos despreocupamos. No podemos estar en paz y al mismo tiempo preocupados por el futuro. O te preocupas o vives en paz. Y claramente cuando estamos estudiando un curso de milagros, estamos con la decisión de vivir en paz. No me serviría para mí un curso de milagros si me enseña a preocuparme más. Yo deseo aprender cómo despreocuparme. Por eso es que tengo la clave. Le entrego el futuro a Dios y me desentiendo de él. Me voy a la lección 71 que dice: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Veo que ahí hay 3 preguntas. Hago esas 3 preguntas a Dios y listo. Con eso tengo para vivir en este momento. Ale dice, lección 198, solo a mi propia condenación me hace daño. Bueno, pues esta lección habla de cómo nadie nos condena, nosotros mismos nos condenamos. Cada vez que nosotros nos condenamos es porque nos hemos juzgado sin amor. Y al juzgarte sin amor, te dañas a ti mismo. Básicamente es ese punto. Juzgarte a ti mismo, condenarte a ti mismo. ¿Ok? Y de eso se trata la lección, nada más de que te des cuenta que cuando tú te condenas te haces daño, pero cuando tú te perdonas, te liberas. La libertad de la que hablábamos hace un momento era justo esa. Sí, adelante Silvia. Sí, nada más, si tenemos tiempo, si puedes apoyarme también. Yo estoy en la 195, en el párrafo 3, tu hermano es tu enemigo. Nada más que si me pudieras explicar ese concepto, por favor. Bueno, 195. Claro que sí, Silvia, voy para allá entonces. Gracias. Perfecto, no a ti. Dice aquí, nada más rápidamente, para terminar con esta lección: así como tu propia condenación te daña, también tu propio perdón te libera. Al principio lo comentábamos con Lore, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? Perdón, ¿qué es lo que te hace libre? El perdón. El perdón, nada más eso, nos hace libres. No podemos liberarnos de otra manera. Con el perdón sí te liberas. Muy bien. Aquí me está llegando tu fotografía, Lore, lo que escribiste: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Dios, te doy mi futuro. Así es, Lore. Así como lo pusiste aquí. Arréglalo tú. Pues sí. Es una oración que yo practico y que me ayuda mucho, Lore. Efectivamente. Muy bien, es que estoy viendo las notas. Qué bueno. Bien, excelente esas notitas que tomaste, Lore. Muy bien. Genial. Gracias, Mosé. Bueno. Estoy escuchándote y apuntando. Se lo Sí, quise compartir ahí a Martita y a Lore. Sí, no, qué bueno. Qué bueno. Y ya nada más que se acabe la clase, queda grabada y las compartimos también a las chicas. Bueno, déjame ver rápidamente la lección. Ay, perdóname, Silvia, se me fue la onda. 195 me dijiste. Recuérdamelo, Sí. Silvia. 5, párrafo 3. Pero fíjate que la palabra enemigo está entre comillas, ¿eh? Sí, entiendo eso, pero también no lo puedo dirigir, entender bien, perdón. Bueno, dice, aquí hay todo un contexto. Primeramente, el amor es el camino que recorro con gratitud. Después viene aquí algunos puntos de los que contemplan un mundo erróneamente. La gratitud es una lección difícil de aprender. O sea, los que ven el mundo correctamente saben que
caminamos con amor aquí. Luego dice aquí, es absurdo dar gracias por el sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento no es el camino que recorremos. Nosotros recorremos el camino del amor, no del sufrimiento. Y la gratitud tiene que ver con este amor. Bueno, y luego viene aquí el párrafo 3. Tu hermano es tu enemigo, entre comillas, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Aquí define cómo el ego te dice que es tu hermano. El ego nos dice, el otro es tu enemigo. Y tú le preguntas al ego, ¿pero por qué es mi enemigo? Te dice, porque te quita la paz. Básicamente, todos aquellos que has visto que te quitan la paz, lo estás viendo desde la visión del ego. El ego tiene enemigos, ¿eh? El ego, pero tú no eres ego. Si tú piensas con las leyes del ego, piensas que todos son tus enemigos o que especialmente hay uno que te quita la paz. Así que el párrafo 3 describe cómo piensa el ego. Básicamente es eso. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Pues sí, desde el ego deseas la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo para que sea tan impotente como tú y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. El párrafo 3 está describiendo las leyes del ego. Todo lo que el ego hace para tratar de tener venganza. El párrafo 4 te dice, no le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías en tu sano juicio enfadarte si él parece ser más libre que tú. Y aquí viene el cambio de pensamiento, ¿no? Dice, el amor no hace comparaciones. Eso es bien importante. Para que nosotros podamos usar las leyes de Dios, aquí hay una clave. Ya no compares. No compares y ocupas las leyes de Dios. La gratitud solo puede ser sincera si va con amor. Le damos gracias a Dios nuestro Padre porque en nosotros todas las cosas encontrarán su libertad. Se nos vuelve a decir que demos las gracias con sinceridad. Listo. Creo que esos serán los puntos importantes. Mira, entonces lo que no sé si era por ahí la pregunta, Silvia, pero básicamente el párrafo 3 describe la dinámica del ego con sus leyes. ¿Sí? Sí, gracias, Mos. Precisamente es lo que estamos tocando esta clase. Sí, me queda bien, perfecto, entendido. Gracias. Bueno, ahí está. Muy bien. No, gracias a ti, Silvia. Perfecto. Bueno, ya casi vamos a terminar con la clase. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué otros comentarios tienen, chicas? ¿Hay algo más? Lore, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Algo adicional que quieras preguntar? No, está muy bien, Mos. Muchísimas gracias. Y me quedé escuchando un poquito más, pero buenas noches a todos. No, hombre, al contrario, Lore, muchísimas gracias. Déjenme ver nada más si acá no me llegaron otras preguntas. Creo que ya no. Pues ya no veo más preguntas. Me parece que ya con esto cerramos. Muy bien. Bueno, pues les agradezco a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lore. A Martita, que ya también se conectó hace ratito. Pero muchísimas gracias por toda la práctica, por el estudio, por los comentarios. Nos vemos entonces en 2 semanas para que continuemos con las clases y pues estamos en contacto. Cualquier cosita pues nos escribimos por ahí en el WhatsApp para revisar algunos detalles y ya en unos minutos queda la clase grabada para compartirla. Sí, gracias, Mos. Una pregunta, ¿Lore y Ramón van a tener clase en estos días o no sabes? El lunes, sí. Fíjate que el lunes. Bueno. El lunes estoy con ellos. Ajá. De hecho, sí alcanzo a estar el lunes. Voy a estar el lunes 20 y el 27 sin problema con ellos a las 9. Solo que con ellos tengo la sesión a las 9, de 9 a 10. Bueno, les pregunto si me puedo integrar, porque luego ellos quieren platicar sus asuntos personales. Sí, a veces la sesión que tengo con ellos es más de psicoterapia, pero sí, pregúntales. Sí. Échales una yo les pregunto llamadita. para no interrumpir.
si no trabajo hasta nuestro regreso. Sí, y ya sabes, de todos modos, cualquier cosa ahí en el WhatsApp lo vamos revisando, sin problema. Sí, claro. Bueno, sí. Muy Muchas bien. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Lore, y gracias Buenas noches, gracias a todos los que se conectaron, un abrazo, que descansen. Gracias, hasta luego. Hasta luego.